Ya oremos antes de que vayamos a la palabra del Señor. Señor, queremos agradecer este tiempo, agradecer tu palabra, Señor, que ya fue leída. Queremos agradecer eh, cómo tú te tomas el tiempo de servirnos, Señor, de amarnos, de acariciarnos con tu palabra, Señor. Y pedimos que nuestro espíritu, Señor, sea alimentado por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra eh, de poder que tiene tu palabra sobre nosotros, Señor. Baja cualquier barrera, cualquier dureza, Señor, que haya en nosotros que impida recibirte, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Bien, Juan 15, la vid verdadera. Quería comenzar entonces contándoles algo curioso que observamos. El otro día con mi familia paseamos por las calles aquí de Puente Alto y no van a creer lo que vimos. No lo van a creer. ¿Qué dirán ustedes, cierto? Así con cara de asombro. ¿Qué vieron? Vimos escolares, ¿sí? Escolares. Obviamente por el tamaño, por la edad, se veían que eran de cuarto medio, ¿ya? Los más grandes. Y después nos enteramos por noticias que varios colegios, los cuartos medios, ingresaron a clases presenciales. Es como raro eso, paradójico. Y uno se preguntará por qué. ¿Por qué cuarto medio, ese curso en específico, se les recibe en su colegio? Y ellos también quieren entrar, quieren ingresar y tener clases presenciales. Y dentro de todo lo que pudimos observar es que para ellos es muy importante tener la sensación de graduarse, ¿ya? Si saliste de cuarto medio, me imagino que fue un bonito recuerdo que tuviste de graduarte, la graduación. Esta idea de que sales del colegio, de que terminas una etapa, terminas la escolaridad, de que dejas a tus maestros, a tus profesores y comienzas una nueva etapa, ¿cierto? Eso es una graduación. ¿Y por qué te menciono esto y lo traemos en la vid verdadera que leímos hoy día? Porque con los discípulos de Cristo está ocurriendo algo parecido y diferente a la vez. Es parecido porque Jesús ya viene desde 2 capítulos atrás diciendo que se va a ir. Viene diciendo que va a ocurrir esta separación física, por lo menos, de maestro, discípulos, ¿ya? Que viene diciendo varias veces, me voy, donde yo voy ustedes no pueden venir, me voy, vuelvo a mi Padre. Sin embargo, quedaría la sensación, ¿no es cierto?, para estos discípulos, cuáles alumnos de cuarto medio, ok, estamos llegando al final entonces, ¿ya? Viene la graduación, en cualquier momento Jesús nos va a hacer pasar adelante, tome su diploma, a los discípulos. Pero cuando leemos Juan 15, estamos viendo una palabra que suena extraña teniendo en cuenta esta situación. Porque Jesús le dice constantemente, a ver si te diste cuenta, ¿qué es lo que les dice constantemente? Así él les dice, permanezcan, 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 permanezcan. Y se lo dice 10 veces. Si se lo dice 10 veces porque el profe quiere que entiendan algo importante ahí. Permanezcan, muchachos. En esta etapa deben permanecer. Sí, es verdad, yo me voy. Físicamente no voy a estar con ustedes, pero ahora son llamados a permanecer en mí y permanecer en mi amor. Por lo tanto, podríamos decir que no hay graduación de discípulos. No, muchachos, no hay graduación. Ya no vamos a tener la ceremonia que quizás están esperando. No existe graduación de discípulos. Pese a que no van a ver más a su maestro físicamente, son llamados a permanecer en él espiritualmente. La relación de discípulo-maestro continúa y es ahora cuando se les pide dar fruto. Por lo tanto, uno debería preguntarse, y esa es la pregunta que nos hicimos, ¿cierto?, en los grupos pequeños. ¿Cómo se ve la vida de un discípulo de Cristo?
Y eso es lo que Jesús quiere explicarle a sus discípulos, que son llamados a permanecer en él. Y le va a decir eh, dos cosas, aunque en realidad es una misma, pero en dos partes. ¿Ya? Lo primero es que el discípulo de Cristo se va a ver por sus frutos, innegablemente, por sus frutos. Y de los frutos, el rasgo principal, quizá, el más connotado, va a ser la amorosa obediencia. ¿Ya? Entonces, a los discípulos de Cristo se les conoce por sus frutos y el rasgo principal es su amorosa obediencia. Vamos viendo entonces. En la primera parte del texto que leímos, hay una metáfora acerca de la vid, ¿cierto? Del 1 al 8, Jesús comienza a enseñarles acerca de la vid verdadera, ¿ya? Que es Él. Y como lo vimos en el Club de Jesús, y qué bueno que fue explicado ahí, ¿no es cierto? Para la gente de la época de Jesús, hablar de vid era algo muy conocido. Ya es un producto casi típico también de la zona, entonces la vid era una metáfora, o es una metáfora bíblica muy conocida por los judíos también en su momento. El problema es que en el Antiguo Testamento, profetas como Jeremías, Ezequiel, Oseas, cada vez que hablaban de la vid, se referían a Israel, se referían a su pueblo, pero lo hacían para quejarse, lamentarse. ¿Ya? Al parecer esta vid, Israel, era una vid perversa, no estaba dando los frutos que se esperaba, se corrompía. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, ok, ese pueblo de Dios, ese Israel, verdaderamente soy yo. ¿Ya? Yo soy esa vid verdadera. Y luego viene toda la otra explicación que ya muy bien la escuchamos y la recibimos en el Club de Jesús. Ustedes son las ramas, ¿no es cierto? Mi padre es el labrador, ¿ya? Y lo que va ocurriendo cuando hay fruto o no hay fruto. Veamos entonces más en detalle qué dice sobre los frutos, ¿ya? Y hay un verso que es muy clarificador. Si lo viste ahí, el verso 8, ¿cierto? Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y esa palabrita, muestran, es muy clara, ¿cierto? Los frutos en la vida de un discípulo de Jesús es todo aquello que muestra, que hace evidente, es una evidencia, es algo que se ve de que esa persona sigue a Jesús en su vida. ¿Ya? Los demás que están mirando a esa persona, al verla, estarían viendo entonces a alguien que por lo menos se parece a Jesús, en su forma de actuar, en su forma de vivir la vida. ¿Ya? Entonces, esos son los frutos. Frutos todo aquello que evidencia que sigues a Jesús en tu vida. ¿Bien? ¿Por qué son importantes los frutos entonces? Y lo vimos mencionado ahí en el verso 2, por ejemplo. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, hablando del Padre, ¿no es cierto? Como labrador, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Ya? Ese verso, hay algo muy importante que tenemos que considerar respecto a los frutos, que finalmente nos van a evidenciar nuestra relación con Jesús. Por eso es que Jesús dice, toda rama que en mí, es decir, una persona que conoce a Cristo, que comienza a relacionarse con Cristo, ¿ya? Y no está dando fruto, finalmente está evidenciando que rechaza esa relación. Rechazo a Cristo. Por eso no doy los frutos, ¿ya? Pero al revés, conoce a Cristo, se relaciona con Cristo y empieza a dar fruto, está evidenciando entonces que recibe con gozo esa relación. ¿Ya? Se considera y es parte de Cristo.
Entonces, una primera razón de por qué son importantes los frutos es porque evidencian tu relación con Jesús. Pero hay otra razón también, de fondo, que es importante, que la vimos en el mismo verso 8 que acabamos de leer. Si te fijaste, hay alguien que es glorificado con los frutos. ¿Te fijaste el verso 8? ¿Quién dice que es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto? El Padre. El Padre es glorificado con ellos, con los frutos. Entonces, no solo los frutos son importantes porque evidencian tu relación con Jesús, sino también porque el Padre es glorificado con ellos. ¿Ya? Entonces, ya que estamos viendo que los frutos muestran, evidencian que seguimos a Jesús, que evidencian nuestra relación con Él y el Padre glorificado, nos preguntaríamos, ¿cómo podemos dar fruto? Yo espero que esa es la pregunta que todos tengamos en mente. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para dar fruto? ¿Ya? Y Jesús también, seguramente los discípulos se están preguntando eso con su cara de pregunta, que Jesús puede leerlas. Y nos va a explicar, nos dice en los versos 4 y 5. Y comienza diciendo verso 4, permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Ya? No es algo que les va a nacer de su propio yo interior. Deben permanecer en Cristo. Verso 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces podemos dar frutos si permanecemos en Jesús. ¿Ya? Esto no es separado de Jesús. Debemos permanecer en él constantemente. Recordarnos su evangelio constantemente. Volver a la gracia de Cristo una y otra vez. ¿Ya? Igual que los discípulos, no hay graduación para nosotros de la gracia. Es decir, ok, ya estoy listo, creo que esto de la gracia es para los principiantes, estoy en otro nivel. No, no existe esa cuestión. Al discípulo de Cristo permanece en Jesús constantemente, yendo a la cruz, a la gracia constantemente. Es la única forma de poder dar fruto. Y también nos dice en el verso 7, fíjate, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! ¿Te fijaste la tremenda oferta? Si ves que te faltan frutos, porque está hablando aquí de los frutos, hay frutos que no tengo, que no evidencian que sigo a Jesús. Sé que debería tenerlos, pero no los tengo. Y Jesús está diciendo, oren, pidan por frutos, pidan por frutos y se les concederá. Pidan lo que quieran. Carácter, madurez, crecimiento, todo, pídanlo y se les dará. Y hay un tercer fruto también, ¿ya? Que está casi al final en el verso 16. Vuelve a nombrar los frutos Jesús. Y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, atención, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Entonces, podemos dar fruto permaneciendo en Jesús, orando por frutos, pero en este verso nos dice que damos fruto yendo a la misión, en oración. Es decir, los discípulos son llamados a ser discípulos. Cuando vamos y compartimos el Evangelio con otro y luego nos preocupamos que esa persona aprenda de Jesús, conozca a Jesús, estamos haciendo un nuevo discípulo. Ahí también estamos dando un fruto con cara, con rostro, con personas. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos viendo que podemos dar frutos permaneciendo en Jesús, orando por frutos, yendo a la misión. ¿Ya? No es que tenemos que escoger cuál de los tres queremos dar, son los tres.
Son los tres partes de los frutos. Generalmente cuando hablamos de los frutos, encontramos dos posturas, ya dos posiciones frente a los frutos. Y, y quizás has escuchado o has tenido experiencia de una postura religiosa de frutos, ¿ya? ¿Cómo ve una postura religiosa los frutos? Una postura religiosa que se aparta del Evangelio. Por ejemplo, la postura religiosa dice que los frutos son el centro de tu vida cristiana. Tu fe se sostiene en lo que haces por Dios, ¿ya? Generalmente estas posturas religiosas están muy preocupadas de lo externo, de lo que puedas proyectar. A veces la ropa, eh, tu modo de hablar, en fin, todo lo que haces por Dios sostiene tu fe. Y los frutos están ahí en el centro de tu vida cristiana, ¿ya? Pero si vemos este pasaje, podemos encontrar buenas razones para decir que eso no es correcto al Evangelio. Fíjate, el verso 3 dice, Jesús hablándole a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Es el Evangelio, ¿cierto? Lo que les sostiene. Recibieron ese Evangelio, por lo tanto ya están limpios. No es lo que ustedes hacen, es la palabra que ya los ha limpiado, ¿ya? Verso 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿ya? Jesús no tenía que demostrarle algo a su Padre, no tenía que ganarse su amor, no tenía que sostener Jesús su relación con el Padre, ¿ya? Mediante obras. Por eso Jesús se pone él de ejemplo. Ustedes vivan así también, ¿ya? Y el verso 16 que acabamos de leer también nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Esto es mi proyecto, mi plan, y los escojo a ustedes para que se unan a mi proyecto y mi plan. No son ustedes llevando el proyecto y el plan, ¿ya? Por lo tanto, esa postura religiosa que nos dice, los frutos son el centro de tu vida cristiana, tu fe se sostiene en lo que haces por Dios, la descartamos. Pero podemos caer o conocer el otro extremo, una postura relativista, por ejemplo, que dice que los frutos no son importantes, porque tu fe se sostiene en lo que sientes por Dios, ¿ya? Algo más de sentimiento, de aquí profundo. Entonces, si los otros ponen su énfasis en lo externo, esta postura relativista lo pone en lo interno, en sentir cosas. Oh, hoy sentí esto, hoy eh, sentí o percibí tal cosa, ¿ya? Pero también podemos encontrar pasajes que nos corrigen acerca de eso. Fíjate el verso 2, dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. El Padre la corta. Por lo tanto, los frutos sí son importantes. El verso 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Finalmente esas ramas van a ser quemadas, destruidas, porque no dan fruto, no permanecen en Cristo para dar fruto. Y el verso 14 le dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Ya? Dicho al revés, si no hacen lo que yo les mando, no son mis amigos entonces. Me desobedecen, no son mis amigos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Evangelio entonces? Si no va ni esta postura religiosa ni esta relativista. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? El Evangelio nos dice que los frutos son el resultado natural de tu permanencia en Jesús. Si permaneces en Jesús vas a dar fruto, inevitablemente. Pero también es el resultado natural de que Jesús permanece en ti. Lo dijo en el verso 4, lo leímos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El fruto entonces no está en el centro. No es que vamos a andar pendientes así, oye, del fruto, mira, oye, hoy día hice tal cosa. No está en el centro el fruto. Ese lugar lo ocupa el Padre. Ya lo vimos en el verso 8. Mi Padre es glorificado cuando
ustedes dan mucho fruto. No es el fruto el glorificado, es el Padre, ¿ya? Pero el fruto es la señal visible, es decir, externa de una condición invisible, o sea, interna. Sonó como raro eso, lo repito. El fruto es la señal visible externamente de una condición interna invisible. ¿Y dónde vemos eso? En el verso 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Eso es invisible. Nadie lo ve, nadie sabe quién es escogido, quién no. Jesús está escogiendo a sus discípulos y discípulas, ¿ya? Y los comisioné para que vayan y den fruto. El fruto es visible. Un fruto que perdure, ¿ya? Por eso decimos que el fruto es una señal externa de algo invisible, que sí sucede en nuestras vidas. Entonces, la vida de un discípulo y discípula de Cristo, dar frutos no es opcional. Ya no es que vamos a escoger si, oye, daré o no daré fruto, no es opcional. ¿Ya? Darás fruto y se espera que des fruto. Pero tampoco es una obra que se sostiene por nuestro esfuerzo, sino que es la obra de labranza. ¿Te fijaste ahí el comienzo cuando mencionaban al Padre? ¿Quién está haciendo la pega? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por lo tanto, los frutos son la obra de labranza que el Padre muestra, desea mostrar en nuestras vidas, como decía el verso 8, para recibir qué cosa? Gloria por él. Es como una degustación donde se presentan frutos y vienen estos catadores expertos y se echan una uva y qué sé yo, y quedan asombrados. ¡Wow! Esto que estoy probando es el resultado de una obra, de un trabajo de alguien que lo está haciendo. Y entonces se presenta el labrador y dice, sí, yo fui, yo lo hice. ¡Wow! Te pasaste. Oye, esto está espectacular. Tuya es la gloria. Ese es el Padre, entonces. Los frutos son una obra de su labranza, ¿ya? Él desea mostrarlos para recibir la gloria por él. Deberíamos preguntarnos entonces cuál ha sido tu tendencia, o mi tendencia, nuestra tendencia a considerar los frutos. Quizás has vivido un cristianismo donde los frutos están en el centro y, y queremos glorificar al fruto por sí mismo. O al otro extremo, donde el fruto es considerado poco importante para ti. No importa, yo siento algo por Dios y eso es suficiente. No importa los frutos. Si tuvieras que dibujarte como una rama, y aquí usar la imaginación, ¿cierto? Imagino a mi amigo Miguel ahí haciendo un dibujo espectacular. Si tuvieras que dibujarte como una rama de la vid verdadera, ¿qué tan abundantes se verían tus frutos? ¿Cómo se vería tu uvita? ¿Tendría hartos frutitos o quizá pocos? Y eso sería bueno para examinarnos, ver si estoy dando fruto o no. Y si no, preguntarnos entonces, ¿qué crees que puede estar impidiendo que permanezcas en Jesús para dar frutos en abundancia? Quizá hay áreas de la vida que estamos viviendo separados de Jesús y por eso no hay frutos. Y Jesús nos está llamando a permanecer en Él, a permanecer en Él en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude entonces a examinarnos en eso y ver de qué manera permanecemos en Él también y poder sacar lo que esté impidiendo que permanezcamos. Como decía el Club de Jesús muy bien esta mañana, ¿no es cierto? Quizás estamos buscando otra vid, una vid falsa, donde permanecer y por eso no estamos dando los frutos en determinadas áreas de nuestra vida. Bien, veamos entonces la otra parte, ¿no es cierto? Dijimos que al discípulo de Cristo se le conoce por sus frutos,
pero también se le conoce por el rasgo principal. ¿Ya? El rasgo principal de un discípulo de Cristo es su amorosa obediencia. Y decimos amorosa obediencia porque de los versos 9 en adelante, Jesús nos está hablando del contexto donde se da la obediencia. Y el contexto donde se da la obediencia es una relación amorosa. Por lo tanto, todos los discípulos y discípulas de Cristo que están conectados aquí hoy en día, sabemos que están en una relación amorosa. Los pillamos por compadre, te pillamos por comadre. ¿Ya? Así es, estamos todos en una relación amorosa. ¿Ya? Y fíjate que dice sobre la amorosa obediencia de los discípulos de Cristo. Lo primero que Jesús quiere explicarnos es de dónde viene el amor, ¿ya? ¿De dónde viene este amor? Este contexto de relación amorosa. Y lo dice en el verso 9. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y también lo dice en el 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Si te das cuenta entonces, es Dios quien toma la iniciativa con su amor, pero no cualquier amor. Fíjate cómo Jesús se refiere en el verso 9. Así como, es decir, de este modo, de esta manera, como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Es decir, que Dios toma la iniciativa para amarnos con un amor que es santo y es acondicional. Quizá a veces hemos escuchado decir incondicional, pero es más bien acondicional. ¿Por qué? Porque está acondicionado, es decir, se ajusta, es un amor ajustado al amor que el Padre tiene por Jesús. De esa misma manera Jesús nos está amando. Yo no sé si puedes dimensionar eso, pero solo escuchar eso ya debería estremecernos por dentro. Tú eres amado, amada por Jesús de la misma manera santa y perfecta que el Padre amó a su Hijo. De esa forma. Por eso que Jesús le dice, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo no? ¿Cómo no va a querer permanecer en ese amor? Y eso tiene que ver con lo siguiente, que nos dice cómo participamos de la relación amorosa con Dios. ¿Cierto? El verso 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en el verso 12 nos dice, ¿cuál es este mandamiento para obedecer entonces? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ¿cómo participamos de la relación amorosa con Dios? Participamos, como dice el verso 10, en la obediencia a Jesús, como discípulos suyos. Jesús, quiero seguirte y obedecerte a ti y a nadie más. Así participamos de su amor. Y como es el verso 12 también, amando a otros como Jesús nos amó. Como Jesús nos amó. De esa forma participamos de esta relación amorosa con Dios. Pero ¿bajo qué estado o cómo nos relacionamos con el amor de Dios? ¿En qué calidad, por decirlo así? ¿O en qué condición? Y Jesús nos está diciendo en el verso 11, les he dicho todo esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Es decir, que nuestra obediencia va a ser más bien una respuesta alegre a esta iniciativa de amor que Dios ya tomó por nosotros. Y del 13 al 15 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dicho, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces respondemos alegremente, pero lo hacemos como amigos de Jesús. Y es súper claro el Señor en decir, no como siervos, no quiero siervos,
como relacionándose con un patrón, como amigo de Jesús, que han oído y conocido íntimamente esto que Él ha comunicado del Padre. ¿Y qué ha comunicado Jesús? El Evangelio. El Evangelio, eso es lo que Él ha dado a conocer a sus amigos, a sus íntimos. ¿Y de qué Evangelio se trata? Justamente del amor más grande, como lo menciona ahí, verso 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Esto es lo que han conocido los discípulos de Jesús y lo que los que estaban escuchando en ese tiempo iban a conocer más adelante cuando Jesús fuera a la cruz. ¿Ya? Y al igual como en los frutos, podemos encontrar dos posturas. Frente a la relación con Dios también podemos encontrar estas dos posturas. Una postura religiosa tal vez, separada del Evangelio, nos dirá que Dios es nuestro amo, ¿ya? Es nuestro amo, nuestro Señor. Y sí, es verdad, pero es una media verdad, ¿ya? Si solo dejamos a Dios como la figura de un amo, simplemente. Nuestra obediencia entonces es un deber que cumplimos como siervos suyos, nada más. Estoy haciendo lo que cualquier siervo hace por un amo, por un patrón. ¿Ya? Esta es una pega nomás, simplemente. Hacer la pega. En resumen, entonces, esa postura se ve una obediencia, pero es sin amor. Obedezco sin amar a este Dios. No hay una relación amorosa de por medio. ¿Ya? Y bueno, Jesús ha sido súper claro en el verso 5 cuando dice, ya no los llamo siervos, como el siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos. Así es como quiere Jesús que nos relacionemos con Él, como amigos, una relación de amor, confianza, intimidad, no como siervos. Y la otra postura, el otro extremo, relativista, nos diría, bueno, Dios es todo amor, Dios es todo amor. Y nuestra obediencia no influye en sus afectos por nosotros. ¿Has escuchado eso tal vez? ¿Qué importa si Dios es puro amor puro amor, puro love? ¿Ya? No importa lo que hagamos, eso no va a cambiar sus afectos por nosotros. Bueno, pero Jesús acaba de decir en el 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si no hacen lo que yo les mando, entonces no se consideren mis amigos. No son mis amigos. No están en esta relación de intimidad, confianza, amorosa. No están. ¿Ya? Esa postura relativista, entonces, el otro extremo es amor, pero sin obediencia. ¿Ya? Si la religiosa es obediencia sin amor, esto es amor sin obediencia. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que Dios efectivamente es amoroso y nos llama a permanecer en su amor. Lo leímos en el verso 9, ¿cierto? El discípulo o discípula de Cristo, entonces, permanece en este amor siguiendo la obediencia de su maestro, aprendiendo y siguiendo esa obediencia de Jesús. Así es como permanecemos en este amor. Pero lo hace como amigo o como amiga de Jesús. Esto es lo que acabamos de leer. Ahora es muy interesante que en el idioma original, ¿cierto? Que se escribió esta carta, la palabra que se usa para amigo en el verso 14, ¿ya? Es filos, que es la misma que, por ejemplo, tú puedes escuchar en la palabra filosofía, que significa el que ama la sabiduría. Por lo tanto, esa palabra de amigo más bien sería que ama, una persona que ama. Leeríamos el verso 14, diría, ustedes son los que me aman si hacen lo que yo les mando. O sea, esa obediencia está demostrando o evidenciando lo que hay en tu corazón por Jesús. Hay amor por Jesús. Eres uno de los que ama a Jesús. Y se muestra entonces esta obediencia. ¿Ya? No es que porque estoy obedeciendo, entonces ahora sí Jesús me ama como amigo. No.
ya eres alguien que ama a Jesús, por lo tanto, y estás en esta relación de amor, intimidad, confianza con Jesús, eso se traduce y se ve en una obediencia. En consecuencia, entonces, un discípulo o discípula de Cristo está en una relación de amorosa obediencia a Dios. Así como su maestro, así como Jesús mostró el amor más grande al amar y obedecer al Padre, dando su vida por sus amigos. Del mismo modo. Las preguntas que podríamos hacernos frente a esto, frente a esta amorosa obediencia como rasgo principal del discípulo es: ¿cuál ha sido tu tendencia al relacionarte con Dios? Tal vez has visto esto como una obediencia sin amor. No, es que Dios se lo merece y sí, pero hay que cumplir. Y el cumplir, eso está más presente, ¿ya? Casi como una carga, como un trabajo de siervo ante un amo. Obediencia sin amor, no hay amor en esa relación. O el otro lado, puro amor, pero sin obediencia, ¿ya? Sí, no, si yo me siento en la buena con Dios, estamos bien ahí, ¿ya? Amor, pero sin obediencia. No hay nada de fruto, tal vez, que se vea. Eso debería llevar a examinarnos, cómo estamos relacionándonos con Dios. Y si acaso no estamos entendiendo esta obediencia en la relación de amor, que Él toma la iniciativa. Lo otro que también nos debería llevar este pasaje o esta segunda parte es cómo la obediencia de Jesús puede impactar tu vida como discípulo o discípula. Sobre todo que hoy día hablar de obediencia no es popular, ¿cierto? No es una palabra muy agradable a nivel social, digamos, ¿ya? Quizás los llamados y las voces que escuchamos son más bien de desobediencia. La desobediencia te dará algo a cambio. Con la obediencia de Jesús, entonces, bien podemos resignificar la palabra obediencia y ver que en Jesús la obediencia, cuando Él da su vida por sus amigos, esa obediencia se vuelve preciosa, se vuelve hermosa, se vuelve bella. Y es algo que nos alimenta y que como discípulos deberíamos perseguir, anhelar, seguir las huellas del Maestro Jesús en esa obediencia amorosa. En la obediencia de Jesús vemos que la obediencia no es para ser amado, sino que es al revés. Ya soy amado por Dios. Por lo tanto, obedezco. Pero obedezco porque quiero permanecer en ese amor. No quiero fracturar, no quiero quebrar esa relación amorosa. Por eso obedezco. No para ganarme su amor o ser más aceptado. No, es porque hay una relación de amor y no quiero fracturarla. Piensa de qué maneras prácticas puede crecer tu amistad con Jesús, obedeciendo su llamado a amar a otros como Él te ha amado. Piensa, ¿de qué forma, de qué maneras prácticas, ciertos frutos que se ven, que muestran que eres discípulo? Piensa tal vez en aquella persona a la que Él, Jesús, te está llamando a amarla del mismo modo como Él te amó, ¿cierto? Siendo pecadores, miserables, indignos de su amor, pero así es como Él te amó y me amó también. ¿Cómo puedes amar a otro también de esa forma? ¿De qué manera práctica, quizá esta semana o lo que queda del año, puedes amar a esa persona? En obediencia a Jesús. Señor, quiero obedecer tu mandamiento, ¿no es cierto? Como decía el verso 12,
que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿De qué forma práctica podrías hacer eso? Esta semana o lo que queda del año también. O integrarlo como parte de tu vida de discípulo permanentemente. No quiero finalizar sin antes detenerme un poquito en el verso 13. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus discípulos. Los discípulos quizá todavía no dimensionan lo que está a punto de ocurrir, a punto de pasar. ¿Ya? Son las últimas palabras. Jesús ya le ha dicho, muchachos, no hay graduación, permanezcan ahora y den fruto. ¿Ya? Pero quiere decirle esto, permanezcan en mi amor. ¿Y cuál es tu amor, Jesús? Este, el más grande. Que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Permanecer entonces en Jesús significa recordar esta inmensa verdad. El cristianismo y nuestra vida de discípulo o discípula de Jesús no se trata de lo que hacemos. Nosotros no estamos en el centro, ni tampoco el fruto está en el centro, sino de lo que Él hizo y hace en nosotros. Este amor, el amor más grande, el que dio su vida por sus amigos. De Él se trata. Permanecer en su amor entonces significa alimentar nuestras vidas de discípulos con el hecho de que la vid verdadera, es decir, Jesús, dio su mayor fruto de amor en la cruz. Allí derramó su sangre. Allí estaba siendo exprimida esta vid, dando su sangre para cubrir nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. La buena noticia del Evangelio entonces es que no son las ramas las que sostienen la vid, sino al revés. La vid es la que sostiene a las ramas y las alimenta para que den fruto. La vida en Cristo entonces no se sostiene por lo que los cristianos hacen o dejan de hacer por Dios, sino porque Cristo, el verdadero Israel, hizo y dio los frutos perfectos que agradaron al Padre. Con su amor entregado en la cruz para dar vida a sus discípulos y discípulas. Así es como Él alimenta la fe entonces de todos los cristianos. Y estamos dando frutos en respuesta a esta relación de amorosa obediencia. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor siga siendo esa vid verdadera entonces que nos sostiene, que nos alimenta con este amor, el amor más grande, que Él dio su vida por sus amigos. Y así es como nos está llamando, amigos, ¿cierto? Para que permanezcamos en Él y demos fruto. Oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este amor tan grande, el amor más grande, que fue el que tú hiciste, Señor, en la cruz por nosotros. Dando tu vida, Señor, alimentándonos, Señor, como ramas de esta vid. Tú diste tu vida, Señor, para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre, Señor. Oh, Señor, queremos permanecer en esa verdad constantemente. Cautiva, atrae nuestros corazones, Señor, y mentes cautivadas a la verdad del Evangelio que tú comunicas a tus amigos y amigas, Señor. A estos discípulos y discípulas de Cristo, Padre. Y tal como Jesús dice, pidan, hoy pedimos, Señor, por frutos. Te pedimos por frutos en nuestras vidas. Queremos ser ramas que dan muchos frutos, que muestren a los demás que somos discípulos de Jesús, Señor. Te pedimos perdón, Señor, también, porque quizá hemos estado tratando de permanecer en otras vidas. O hemos estado, Señor, rechazando tu amor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Gracias por tu evangelio. Gracias porque nos limpias
con la palabra que nos has comunicado, Señor. Y haz de nosotros, Señor, estos discípulos y discípulas de Cristo que puedan dar muchos frutos para tu gloria, para que el Padre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.